Estamos en línea con el diputado nacional Federico Samarvide. ¿Qué tal, Federico? Buen día, ¿cómo está? Buen día, Judith. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro tema central hoy, nuestra consigna tiene que ver con las estafas y yo recién consultaba si hay algún tipo de sanción para el estafador, que suelen ser muy hábiles y en gran porcentaje suelen llevarse el botín porque engañan, porque son muy hábiles, bueno, todo lo que ya conocemos. Cuénteme, Federico, ¿cómo viene la parte de la ley? ¿Qué proyecto de ley hay al respecto? Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley en el Congreso para aumentar el mínimo de la pena para los delitos de estafa mayores de 65 años o personas vulnerables. Hemos visto que en los últimos años han proliferado este tipo de delitos, los famosos cuentos del tío, en los que delincuentes muy bien organizados suelen quedarse con los ahorros de toda la vida de la persona, ¿no? Y obviamente buscan personas de tercera edad porque una de los factores es la famosa brecha tecnológica, ¿no? A los adultos mayores les dificulta mucho la relación con la tecnología, intentan sacarles de este modo las claves, por ejemplo, de la caja de ahorro, los amenazan con que va a haber una probable corrida bancaria o cambiaria, entonces que saquen sus ahorros rápido del banco o los transfieran a otra cuenta. Se hacen pasar, por ejemplo, por falsos gestores ante la burocracia estatal, prometiendo trámites, en fin, un sinnúmero de artilugios que tienen para estafar a las personas, en particular a los adultos mayores. Si bien el delito de estafa está obviamente tipificado en el Código Penal, lo cierto es que el mínimo de la pena es muy bajo y eso hace que el delito no sea de prisión de cumplimiento efectivo. Por supuesto, siempre depende de la facultad del juez, de la condena que impone, pero nosotros levantando el mínimo creemos que estamos haciendo un aporte a que el delincuente vaya efectivamente a la cárcel. ¿Y por qué planteamos la importancia de esto? Bueno, los delincuentes han visto este gris en la legislación y saben que en el caso de que la justicia logre dar con ellos, lo más probable es que no vayan a prisión, salvo que fuese segundo delito, tenga otra serie de agravantes, ¿no? Entonces, este tipo de delitos prolifera por esta situación. Es una situación casi de impunidad que ha llevado a que tengamos solo en el Gran Mendoza 497 denuncias de casos de estafa entre marzo y noviembre para mayores de 65 años. De los estafados, estos 497 casos fueron mayores de 65 años. Así claramente el foco del problema está ahí, los delincuentes se centran sobre ellos porque los engañan con más facilidad. Bien, ahora, usted ha presentado esto en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto, y han tomado el ejemplo de Mendoza como un antecedente para que se sancione esta ley. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué pena máxima podría recibir un delincuente que efectiviza una estafa? El mínimo de la pena es 3 años y 6 meses de prisión, que es lo que levantamos. El máximo lo mantenemos según el código actual, pero lo importante es levantar el mínimo de la pena, que es lo que evitaría que el juez no pueda dar prisión preventiva. Claro. Entonces, es la modificación propuesta, y lo que me llamó la atención es que cuando presentamos el proyecto tuve muchísimas adhesiones de diputados de otras provincias, porque el problema está en todo el país, por supuesto. Entonces me empezaron a comentar de casos conocidos de ellos, de cómo la policía de su provincia les decía que había un aumento de este tipo de delitos, pues son bandas muy organizadas. La mayoría actúa por una modalidad muy común, es por el teléfono fijo. Hoy la mayoría de la gente se comunica por celular, el teléfono fijo cada vez se usa menos, pero los que más lo siguen utilizando son los adultos mayores. Entonces tiene una modalidad, verdaderos call center, montan en que están llamando por teléfono todo el día, hasta que logran engañar a alguna persona, ¿no? Por lo general, adulto mayor o una persona en situación de vulnerabilidad. O sea, son call center que están dedicados a estafar. Claro, los delincuentes están todo el día probando con números telefónicos, pueden consultar a cualquier persona que tenga teléfono fijo, seguramente en algún momento la llamaron e intentaron engañar. Así que, creemos que hay que
modificar la legislación para frenar esta escalada de delitos, ¿no? Bien, Federico, estoy leyendo acá en el proyecto de ley que me han hecho llegar, que usted me ha hecho llegar, respecto a que uno de los versos, voy a usar esta palabra, tiene que ver con la probable corrida bancaria y posterior corralito, que es lo que se trata, digamos, de engañar. Se hacen pasar por un familiar y le dicen que va a haber un corralito. Cuénteme un poco más de esto. Sí, es un caso relativamente común, que se hacen pasar por un familiar de la persona y le dicen, tía, va a haber un corralito, tenés que sacar la plata que tenés en el banco rápido, porque si no te va a quedar ahí y no lo vas a poder sacar. O transferir una cuenta bancaria, yo te indico cómo, para que yo pueda guardarte los ahorros, ¿no? Entonces, aunque suene absurdo, ellos son muy hábiles para hacer ese tipo de delitos, lo tienen muy estudiado, y mucha gente termina siendo engañada, ¿no? Claro. A ver, usted dice hábiles, pero tiene que ser demasiado astuto para que ese adulto mayor, que a quien le están hablando desde un teléfono fijo, o sea, que también no puede reconocer quién lo está llamando, termine haciendo la gestión de transferir el dinero. Esto es lo que uno dice, ¿cómo llega a hacer esto? Sí, porque le indican, en muchos casos le indican cómo, le hacen una especie de instructivo. En otros casos lo que hace, que es posteriormente seguido de un asalto, logran que la persona vaya al banco a sacar la plata, y bueno, mediante un empujón, ¿no?, se quedan con el dinero. Bueno, son la verdad un sinnúmero de estrategias que tienen para quedarse con los ahorros de toda la vida de las personas, ¿no? Así que, tal vez así que hemos tenido conversaciones con la División de Investigaciones de la Policía de Mendoza, Alejandro Bulel, Procurador General de la provincia, le mandamos el proyecto para que nos diera una opinión, y bueno, todo el mundo coincidía en que acá había un problema y hay que modificar el código en esto. O sea que por lo general no son asaltos violentos, salvo algunas excepciones. Siempre es esto, digamos, con el engaño, con hacerse pasar por un familiar, o sea, usan otras estrategias psicológicas. Exactamente, porque aparte saben que en el caso de asalto ya les cabe otra tipificación de delito. Entonces, bueno, justamente es el gris que queremos venir a llenar, ¿no?, o aclarar. Hoy aquí en el programa comentábamos el caso de una persona que la llaman argumentando que su hijo se ha accidentado y bueno, tuvieron que viajar hasta San Juan, supuestamente todo era una mentira, y cuando llegan ahí a la supuesta clínica donde estaba internado le retiran el dinero. ¿Esto también estaría contemplado en este proyecto de ley? No es el caso particular, nosotros hemos presentado la propuesta para estafa a mayores de 65 años porque es ahí donde se focaliza el problema, y no es casual esto, o a personas en situación de vulnerabilidad para que quede criterio del juez cuando una persona, por ejemplo, hemos tenido casos de personas con discapacidad estafadas, personas no videntes, bueno, en este caso también cabría este agravamiento de la pena. Así que no conozco el caso particular porque me estás preguntando, tendríamos que ver si cabe en la tipificación del delito. Lo usé como un ejemplo de los tantos de miles que seguramente nuestros oyentes conocen, porque en este caso, bueno, no fue una estafa así como estamos hablando del dinero del banco, sino, bueno, a ver, actúan con la emoción de padres diciendo que el hijo está accidentado y que necesitan un dinero para que lo puedan operar. O sea, usan... Sí, el tipo de delito, por lo que me está describiendo, sí cabría, pero nosotros le damos la pena cuando la víctima es mayor de 65 años o está en un estado especial de vulnerabilidad, porque es ahí donde tenemos, insisto, el foco del problema de las estafas. No quiere decir que sean las únicas personas estafadas, por supuesto, claro. El Código Penal ya lo prevé. Exacto, o sea, de 65 para arriba sería esta ley para el caso de estafas. Ahora, usted hizo una mención de la cantidad de denuncias, justamente tomando el ejemplo de la provincia de Mendoza. Yo me pregunto, ¿cuántas realmente denuncias se hacen? Digo, pensando en que también esto provoca vergüenza, malestar, la gente se siente que se ha sentido muy tonto, ¿no? Entonces, de ahí a que le pase a que vaya a denunciar, ¿cuántas causas quedan en el medio? Exacto, y aparte en general, las denuncias son cuando la estafa ha sido concretada. En general, el intento de estafa no es que no se denuncia, pero se denuncia muy poco. O sea, cuando alguien llama a un teléfono de una casa y la persona o la víctima se da cuenta y corta el teléfono, o el delincuente le corta, bueno, eso en general no se denuncia. Sí. De hecho,
he hablado con varios adultos mayores el último mes y a todos los habían intentado engañar de esta forma. El delincuente se daba cuenta de que la víctima se percataba de esto, entonces cortaba. Ninguna hizo la denuncia de todos ellos. Sí. Los intentos son mucho más que las denuncias efectivamente realizadas. Sí, bien. ¿Qué probabilidades hay de que esto se sancione, se regularice, finalmente tengamos esta ley, Federico? Bueno, lo hablé la semana pasada esta semana con la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Marcela Campagnoli, que acompaña el proyecto también. Dependemos obviamente de las mayorías en el Congreso, así que esperamos que el Frente de Todos nos acompañe en esta iniciativa. Me han acompañado distintos diputados, entre ellos el ex gobernador Alfredo Cornejo. Y bueno, somos optimistas para poder llegar al número, dado que es un tema, primero, una problemática de todas las provincias, y todo el mundo reconoce la razonabilidad del proyecto, ¿no? Que tiene como objetivo final proteger a los adultos mayores y a personas vulnerables, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, me parece un gran paso, y además esto que usted mencionaba, Federico, de que se han sumado legisladores de otras provincias. No sé si nos quiere contar de quiénes son y de qué otras provincias esto sucede. O sea, que no es algo, obviamente, que sea solamente de Mendoza. Por supuesto, una de ellas es Graciela Ocaña, que trabaja el tema de adultos mayores en forma particular, que es de Buenos Aires. Varios diputados mendocinos, además de Alfredo Cornejo, diputados de la provincia de Córdoba, de la provincia de La Pampa, así que bueno, esperamos que de pronto tenga su media sanción. Tiene un límite máximo de proyectos de firmantes, que es de 15, así que me han acompañado 15 diputados con la firma. Bien. Federico, muchas gracias, y por supuesto nuestro apoyo para que esto sea ley y recargue, la justicia caiga con toda la fuerza para estos estafadores. Se le dice muchas veces de guante blanco, no sé si sería este el caso. Puede ser, quizá esa expresión se refiere más a otro tipo de delitos a mayor escala. Sí. Pero bueno, lo cierto es que el daño que hacen es tremendo, y aparte se han vuelto, han hecho de esto un oficio, ¿no? Este arte del engaño, por lo cual son muy hábiles para hacerlo, y así son los resultados que logran. Así que, insisto, tenemos que frenar con esto. Me ha sorprendido lo que usted contó de los call centers que se dedican, que el trabajo consiste en estafar a la gente. Me ha sorprendido esto, ¿no? Sí, en realidad, por supuesto, no es que hay una gran cantidad de personas llamando, esa es la diferencia con un verdadero call center, sí. Pero tiene un trabajo sistemático de llamar todo el día, si se le puede llamar así, ¿no? Están todo el día llamando teléfonos fijos, sabiendo que van a encontrar adultos mayores del otro lado en muchos de los casos. Entonces es ahí donde concentran sus esfuerzos para estafar. Claro. Mientras otros trabajamos, hay gente que se dedica a usar el delito como modo de vida. Exactamente. Así que bueno, es ahí donde tenemos que estar, donde tiene que estar un Estado inteligente para dar esa respuesta a esa situación, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Federico. Muy amable, ¿eh? Gracias, Judith, que tenga buenos días. Gracias. Charlábamos con el diputado nacional por Mendoza, Federico Samarvide.